Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Inteligencia Dental y gracias a la compañía Culser. Les invito a ver la conferencia. Vamos a hablar sobre algo muy importante, que es odontología restauradora en el paciente pediátrico. No es nada más, y es algo que tenemos que ver, no es nada más qué materiales vamos a utilizar, sino es todo lo que influye para que realmente podamos dar éxito en el tratamiento y que sea la mejor opción para nuestros pacientes. Bienvenidos y vamos a empezar. Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Elizabeth Pimentel. Agradezco a Inteligencia Dental y agradezco a Culser por permitir y compartir esta conferencia con ustedes, que esperemos sea de gran utilidad y que les pueda aportar mucho. El tema de nuestra conferencia es odontología restauradora en el paciente pediátrico. Es muy importante para nosotros y quiero iniciar justamente con este tema, porque muchas veces nos vamos con la idea de qué es la estética. ¿Qué puede ser la estética? Para mí, ¿qué representa? Recordemos que no siempre lo que representa para mí la estética es lo que va a ser estética para el paciente. Yo puedo ver una boca así y puedo pensar que cómo voy a rehabilitar esta dentadura en generar algo que se vea estético. Actualmente la moda de algo estético es lo que se vea más natural. Entonces tenemos que pensar que nuestras restauraciones justamente tienen que llevar al paciente a que se vea algo muy natural. ¿De qué va a depender el éxito del tratamiento? Bueno, el éxito del tratamiento va a depender de varias situaciones. Todas van a ser un engranaje, no quiere decir que una sea más importante que la otra, pero todas las debemos de tomar en cuenta para que así sea. La primera va a ser el diagnóstico y plan de tratamiento. La segunda va a ser el control de la conducta, la comunicación que debemos tener con los padres, la restauración de nuestros órganos dentarios, obviamente enfocado en lo que son dientes temporales, que es muy importante y de eso se trata de la conferencia, que recordemos que no es lo mismo poder restaurar en boca de un paciente adulto que restaurar órganos dentarios temporales. Justamente el problema va a surgir cuando nosotros tenemos el diagnóstico, el plan de tratamiento, queremos dar algo estético, pero nos surge el problema de cómo vamos a devolver la función. Yo puedo darle mucha estética, pero a lo mejor los materiales que me dan la estética no me van a dar la función para el paciente. Y entonces ahí surge el problema. ¿Cuándo voy a privilegiar la estética y cuándo voy a privilegiar la función en el paciente? Lo primero y más importante es establecer un excelente diagnóstico y plan de tratamiento para que de ahí nosotros podamos entender y podamos dar el mejor plan de tratamiento al paciente. ¿Qué va a implicar el que nosotros hagamos un diagnóstico y plan de tratamiento? Obviamente implica que hagamos una historia clínica. La historia clínica debemos conocer todos los detalles del paciente. Aquí recordemos que va a ser un interrogatorio de tipo indirecto. Yo no le voy a preguntar a mi paciente pediátrico. El paciente pediátrico hablamos de un paciente desde los 0 meses de edad hasta los 6 años, un poquitito más, pero normalmente es de 0 a 6.
Lo importante de esto es, mientras yo hago la historia clínica, mientras yo pregunto a los papás, tengo que ver cómo es la actitud que tienen los papás con los niños, cómo es la relación que tiene justamente el papá con el niño. Y también muy importante, tengo que ir viendo cómo el paciente o cómo el niño actúa viéndose en el entorno del consultorio dental. Obviamente aquí va a depender mucho de nuestra expresión física, de la manera en cómo hablemos como profesionales. Tenemos que dirigirnos al papá, hacer el cuestionamiento con preguntas que sean entendibles para él, pero también tenemos que hacer que intervenga el paciente. Y tenemos que permitir que el niño entienda las preguntas y que él empiece desde este momento a tener esa comunicación. Ya veremos más adelante cómo es importante el famoso triángulo que se maneja de lo que es el niño, el odontólogo o el dentista y de lo que es el papá. Ya que hagamos la historia clínica, vamos a empezar con la exploración clínica. Este punto es un punto crucial porque es justamente el primer contacto que vamos a tener con el paciente. Es el momento en el que nosotros vamos a realmente trabajar ya en la boca del paciente. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros movimientos, tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que vamos a colocar en nuestro bracket de la unidad. ¿Qué se recomienda? Que no coloquemos instrumental de más. El niño viene temeroso a la consulta. Si nosotros colocamos mucho instrumental, va a ver que está repleto y entonces de entrada se va a espantar y va a decir qué me van a hacer. Entonces lo importante es que nosotros coloquemos lo mínimo, lo indispensable para que realmente podamos presentárselo al paciente y que el paciente lo vea. También es muy importante que nuestra exploración sea de manera sistemática y que lleve un orden, para que no omitamos nada, para que no dejemos pasar por alto absolutamente nada. Y aquí es muy importante el conocimiento que tengamos también sobre la anatomía, sobre las cuestiones normales, porque si no las entendemos no vamos a ver cuál hay una patología o cuando tenemos alguna situación anormal en la boca del paciente. Entonces es muy importante para nosotros hacerlo de manera sistemática y hacer movimientos lentos para que el paciente no se vaya a espantar. Vamos a requerir seguramente de elementos auxiliares de diagnóstico. ¿Cuáles van a ser estos elementos auxiliares del diagnóstico? Bueno, estamos hablando normalmente de lo que son radiografías. La radiografía es el método auxiliar más común para que podamos realizar un diagnóstico adecuado, sobre todo cuando queremos detectar problemas de caries, cuando queremos saber cuál es el grado de caries que está afectando al paciente, porque de eso va a depender la opción de tratamiento que vamos a nosotros presentarle a los papás. Es importante aquí, y si ustedes se fijan, justamente la imagen que tenemos de fondo de pantalla es un paciente que está teniendo contacto con el aparato de radiografías. Lo que yo les comentaba, recuerden que son pacientes pediátricos, no es lo mismo que si ustedes tuvieran un paciente adulto. Tenemos que dejar que el paciente conozca, que el paciente toque, que el paciente juegue con lo que nosotros tenemos, porque eso va a disminuir en él la ansiedad, va a disminuir en él el miedo de enfrentarse a cuestiones que no conoce. Entonces podemos presentarle, en este caso, el aparato de radiografía, que lo toque, que lo vea. Nosotros podemos guiarlo, enseñarle, explicarle, y va a depender mucho de la edad que tenga el paciente para que nosotros podamos o decirle en qué consiste y cómo funciona, o bien, inclusive podemos decirle que a veces lo hacemos, que pues es un grillito y que va a hacer un ruidito y que con eso, cuando haga el ruidito va a salir la foto, ¿no? El asunto es que empecemos nosotros a involucrar al paciente en el entorno que tenemos en el consultorio. Por eso yo les comentaba que estos puntos son fundamentales. Pudiéramos pensar que lo importante va a ser cuando manejemos su conducta y hagamos un tratamiento, pero la realidad es que no. Si desde este momento, desde que nosotros establecemos la historia clínica y la exploración, no tenemos un buen trato con el paciente, mucho del éxito de las restauraciones que coloquemos no va a estar garantizado. Porque si tenemos una mala experiencia en la exploración clínica, desde ahí vamos a tener una actitud no cooperadora en el paciente y eso va a dificultar que nosotros podamos hacer la restauración de la manera adecuada. Otro de los elementos auxiliares que podremos llegar a tener en caso de que lo requiera el paciente pues son estudios de laboratorio, estudios de gabinete, ya dependiendo de lo que nosotros veamos, de las características que tenga el paciente y también de lo que el papá vaya pidiendo. No es lo mismo que el papá vaya por una cuestión específica de molestia o de odontalgia, o que vaya porque le ve los dientes todos chuecos o porque le ve los dientes todos juntitos, ¿no? Entonces esa parte hay que tenerla muy clara. Y también desde ahí poder diferenciar qué característica tiene el paciente.
No es lo mismo un paciente con trastorno de déficit de atención, no es lo mismo un paciente con alguna necesidad especial, no es lo mismo un paciente pequeñito, no es lo mismo un paciente de más de 3 años. Entonces, desde aquí podemos ir nosotros midiendo hasta cuál es el grado de alcance y comprensión que puede tener el paciente con nosotros. Otro de los elementos auxiliares que también se están utilizando son los test de actividad de caries, que pueden ser los de Alban o los de recuento microbianos. Estos nos sirven para nosotros poder detectar cuál es el tipo de microbiota que tiene el paciente, a qué nos estamos enfrentando con él y qué características vamos a tener que cambiar para poder llevar a cabo un tratamiento que sea realmente efectivo y que entre en un régimen preventivo. Una vez que hicimos esto, vamos a determinar el nivel de riesgo de caries que tiene el paciente. Aquí se publicó en el Journal de Pediatría y se clasificaba de bajo riesgo, moderado riesgo y de alto riesgo. La tablita que maneja es una tablita muy extensa, vienen muchas preguntas en las cuales pues tú le preguntas al paciente si come muchos dulces, si se cepilla los dientes, cómo es la comunicación con el papá, en fin, te da muchos puntos que tienes que ir palomeando o no, y de acuerdo a esto tú vas a saber si tu paciente es con un alto riesgo a caries o no, y dependiendo de esto pues vamos a saber también cuál va a ser el enfoque del tratamiento que vamos a colocar. No es lo mismo que si yo tengo un paciente con un alto riesgo a caries, quiera colocar a lo mejor una restauración de clase 2 con ionómero de vidrio, cuando sé que no hay una higiene, cuando sé que el paciente no es cooperador, cuando sé que los papás tampoco ponen atención en el paciente y que tampoco se da este triángulo que nos va a ayudar a que sea un éxito la restauración. Entonces a lo mejor ahí tendré que optar por algún tratamiento muchísimo más clásico. Y finalmente con todo esto vamos a hacer la planificación del tratamiento. Lo que yo les comentaba, aquí es muy importante ver cuáles son las ventajas que vamos a establecer, cuáles son las consecuencias también, nos va a permitir prever el tiempo que nos vamos a llevar en el tratamiento. Es muy importante porque después, si ustedes lo pueden ver en el último punto, se lo tenemos que presentar a los papás. Entonces, nosotros debemos organizar muy bien, poder racionalizar los procedimientos en beneficio del paciente y estos manejarlos a corto y a largo plazo. Considerar que siempre debemos enfocarnos en tratar la molestia si es que el paciente viene por una molestia, eliminar la enfermedad existente si es que la va a tener o si es que la tiene y sobre todo prevenir que haya una nueva. Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a nosotros de preferencia poder darle a los papás 2 tipos de tratamiento, lo que sería el ideal para nosotros, pero también el otro tratamiento que sería a lo mejor lo ideal por las condiciones que tiene en la boca el paciente, que es mucho de lo que veíamos ahorita, dependiendo del nivel de riesgo de caries. Y finalmente, vamos a hacer un régimen preventivo personalizado. ¿Cómo vamos a hacer este régimen preventivo? Bueno, hay que instaurar técnicas preventivas de caries que van a hacer mucho con los cambios de hábitos. Hay que promocionar lo que es la salud bucal, que eso es algo muy, muy importante, y hacer entender al papá cuáles son las necesidades que tiene su hijo. Recordemos que no todos los pacientes son iguales, se van a presentar a lo mejor hermanos en el que uno no hay historia de caries y en el que el otro puede haber historia de caries severa. Es importante concientizar a los papás y que los papás sepan que no va a ser el mismo manejo para uno y para el otro. Y bueno, hay parte de la educación, es cómo vamos a hacer la técnica de cepillado, en qué momento, cuántas veces al día, si los papás tienen que ayudar o no. Muchas veces a los papás se les olvida que es responsabilidad de ellos poder ayudar al niño a realizar esta técnica de cepillado hasta los 7 u 8 años de edad. Yo siempre les comento que por eso cuando los niños entran al kinder y pasan al primero de primaria, les dejan hacer planitas donde hacen circulitos en un cuadro grande, porque los niños no tienen esa capacidad motriz de poder hacer movimientos muy finos con su muñeca. Y si yo le quiero encargar a mi paciente pediátrico que él se encargue de cepillarse los dientes, pues obviamente estamos destinados a un fracaso porque no lo va a poder hacer de la manera adecuada. Esas son las cuestiones muy importantes que tenemos que trabajar con los papás, que no debemos olvidar y que van a estar dentro del régimen preventivo personalizado. Una vez que tenemos esto, ahora sí vamos a la presentación con los papás. La presentación con los papás debe ser breve, debe ser completa y debe ser específica. Esas 3 cuestiones son fundamentales. La otra, como ya les había dicho, hay que tener un lenguaje sencillo. No me voy a meter en muchos tecnicismos porque el papá no los va a entender. Tengo que ser muy clara, tengo que decirle al papá qué es lo que está pasando en la boca, qué es lo que encontré como diagnóstico, cuáles son las posibles consecuencias de lo que encontré si es que no se hace una restauración y cuáles son las mejores opciones de tratamiento.
Una vez que tengamos esto, hay que describirle, bueno, si él se decide por uno o por otro, cuáles van a ser las desventajas y las ventajas de cada uno de los dos planes de tratamiento que presentemos. Y la pregunta que siempre van a decir los pacientes o los papás de los pacientes, ¿y va a molestar? Es muy importante tener desde este momento muy claro, explicarle a los papás en qué momento sí va a molestar, en qué momento no va a molestar, trabajar con ellos y presentarles cuáles son la manera en que vamos a modificar la conducta. Dependiendo mucho de lo que yo les decía, vimos en la exploración clínica el trato que tuvimos con el paciente, de eso va a depender que nosotros podamos de una manera adecuada determinar cómo va a ser el tratamiento con el paciente, cómo va a ser respecto a la modificación de conducta. Desde ello puedo saber si es un paciente temeroso o no, si va a ser un paciente cooperador o no. Y desde ahí tengo que presentarle a los papás las opciones de modificación de conducta. Una vez que el papá las tenga muy claras, hay que darlas por escrito, eso es importante. Y lo que yo les comentaba, ¿no? Darle las posibles alternativas, siempre dejarles muy claro qué es lo que pasaría si no las hiciéramos. Una vez que tenemos esto, recuerden que otro de los puntos importantes que hablábamos en la cuestión del engranaje era el tener el conocimiento sobre los tipos que nos daban la restauración de materiales dentales. ¿Cuáles son los materiales usados de mayor manera en la restauración de los órganos dentarios temporales? Bueno, tenemos las amalgamas, tienen muchas ventajas. Este tipo de amalgamas son de una colocación simple, rápida, son durables, difícilmente producían sensibilidad. Pero ¿cuáles van a ser las desventajas? La primera, pues que son muy antiestéticas. La segunda, que requiere retención mecánica, entonces eso implica que hagamos nosotros más grande la cavidad en el paciente. Y la otra, pues bueno, que se le ha visto y está relacionada con la toxicidad. Una cuestión que todavía está mucho en boga ahorita, bueno, que no se ha demostrado en estudios que tenga realmente una repercusión en los pacientes, pero que se han dado indicaciones de que se retire esta amalgama. Las amalgamas no las utilizamos de preferencia en la dentición temporal, porque recuerden que las amalgamas tienen una dureza mayor que el diente. Por lo tanto, si nosotros recordamos, los dientes temporales tienen que desgastarse unos entre otros. Si nosotros colocamos una amalgama, vamos a desgastar al antagonista de una manera no apropiada y bueno, desde ahí podemos comenzar nosotros a generarle una maloclusión al paciente. Otro de los materiales que son los más usados es el composite o las resinas. ¿Qué ventaja tiene este? Pues que es de un manejo muy rápido, que nos da una muy buena estética, que el desgaste es compatible con el diente antagonista, que además es adhesivo, por lo que nos permite que haya muy buen sellado. Obviamente aquí muchos me van a decir que hay muchas resinas que fracasan. Si nosotros realmente hacemos los pasos como tienen que ir, si leemos las instrucciones de la resina o del adhesivo que vamos a colocar y los hacemos como viene, tenemos casi garantizado que nuestra resina tenga un buen éxito. Pero obviamente aquí va a depender de que no nos brinquemos ningún paso, de que esté completamente aislado. Esa es parte de algunas de las desventajas. Aunque actualmente, pues bueno, hay que recordar que todos los dientes debemos de trabajarlos siempre con aislamiento absoluto. Pero a veces es complicado cuando son niños muy, muy pequeñitos. Entonces, si fuera este el caso, tendríamos también que pensar en alguna otra opción. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de estos composites? La sensibilidad a la humedad y la contracción a la polimerización. ¿Qué pasa con esta contracción a la polimerización? Bueno, ya lo hemos visto también en artículos, ha ido disminuyendo conforme ha ido avanzando la tecnología de los materiales. Recuerden que no está peleado el hecho del avance de la tecnología con que nosotros vayamos utilizando este avance en el beneficio de nuestros pacientes, en el beneficio de realmente de leer, de informarnos y de probar estos nuevos materiales que están saliendo para poder ocuparlos de la mejor manera en la boca de nuestro paciente. Otro de los materiales que tenemos son los ionómeros de vidrio. Ventajas que tiene también es estético, liberan flúor y bueno, tenían algunas cuestiones también de que tenían un poco de contracción, entonces fueron reforzados con resina, son muy buenos. ¿Cuál es la parte de la desventaja? Que bueno, tienen baja resistencia a la abrasión, que son susceptibles a la erosión y al desgaste. Pero bueno, aquí justamente con lo que son reforzados con resina podemos trabajar con ellos de una manera adecuada. También ya ha habido muchos cambios en la actualidad, ya inclusive son de pasta a pasta y son fotopolimerizables, eso nos garantiza todavía que sea muchísimo más rápido el trabajo en el paciente. Recuerden que si es un paciente pediátrico, lo que necesitamos trabajar es muy rápido. Mientras más nos tardemos en una restauración, es más fácil que el paciente se salga de control.
y que se desespere, porque con ellos hay que hacer las cosas muy muy rápido para que lo tengamos manejado y que nos cooperen en la consulta. Eso es muy importante, no hay que olvidarlo. Otro de los materiales son las coronas de acero cromo. ¿Cuál es la ventaja de estas? Pues que son durables, protegen y soportan la estructura del diente remanente. ¿Cuáles son las desventajas? Pues que hay que prepararlas de una manera un poco más extensiva porque hay que darle cierta retención para que la corona no se nos vaya a desalojar, que son obviamente antiestéticas. Y otro de los problemas, pues es que no siempre a los papás les gustan, tampoco a los niños les gustan. Hay que recordar que esta cuestión de lo estético, como yo les comentaba al inicio, tiene mucho que ver con lo que vivimos en la actualidad. Justamente la edad en que los niños entran al preescolar es una edad en la que se empieza a manejar lo que tan comúnmente ahorita llamamos bullying y que toda la vida se ha manejado, pero que ahorita se ha puesto como más de moda. Y desde ahí comienzan las críticas. Entonces es bien importante no perderlo de vista, sobre todo cuando hablamos del sector anterior, porque desde ahí podemos nosotros iniciar a un paciente que tenga una baja autoestima y que directo o indirectamente nosotros como dentistas, que a lo mejor no vamos a trabajar con el paciente mucho tiempo, estamos generándole un problema a largo plazo en cuestión de su estética, en cuestión de su autoestima. Algo que es muy muy importante es cómo voy a saber yo qué material va a ser el más adecuado si no me acuerdo, si no sé yo qué diferencia hay entre un diente permanente y entre un diente temporal. Eso no lo tenemos que perder de vista. Recuerden que las diferencias anatómicas son muy importantes porque los dientes temporales son más pequeños en todas sus dimensiones. Los dientes temporales, la corona va a ser más achatada. Aquí lo podemos ir comparando. Va a ser un poco más achatada. El esmalte va a ser muchísimo más delgado. Vamos a tener cuernos muchísimo más altos y más agudos. ¿Esto qué implica? Pues que debo de tener mucho cuidado cuando hago la preparación. Si yo hago la preparación muy abajo, es muy probable que me pueda encontrar con el cuernito pulpar y que pueda entonces provocar algún problema de pulpitis. También hay que no perder de vista que esta zona donde se une es muy contorneada y es muy delgada. Por lo tanto, cuando yo haga las preparaciones, no puedo hacer una preparación como en un diente permanente. No le puedo colocar un hombro, no puedo colocarle un chaflán. Cuando hagamos preparaciones para colocar coronas, tenemos que hacerlo con una fresa de punta de lápiz. ¿Por qué? Porque no puedo dejar ningún tipo de retención, tiene que ser completamente liso. Esto sí es bien importante. No podemos colocar, por ejemplo, una restauración de porcelana, porque la porcelana necesita ciertas características para poder colocarla. Como yo les comentaba, nosotros no podemos hacerle un hombro en este tipo de piezas dentarias, en dientes temporales. Recuerden que también el piso cameral es mucho más delgado, entonces inclusive ahí, si ya estamos muy muy cerca del cuerno pulpar o de la cámara pulpar, inclusive el movimiento con la cucharilla, yo puedo romperlo, puedo fracturarlo y en ese momento yo convierto una restauración que iba a ser tal vez una resina en una pulpotomía. Y bueno, recordemos también que a diferencia de los dientes permanentes, que aquí lo vemos, tenemos un punto de contacto. En los dientes temporales no va a haber un punto de contacto. En los dientes temporales lo que yo voy a tener es una superficie de contacto. Esta superficie de contacto va a facilitar que se genere mayor caries y va a facilitar la distribución de la caries. Si ustedes lo notan, aquí es muchísimo más largo que un pequeño puntito en esta zona. Por eso es que hay que tomar las radiografías de aleta de mordida, por eso es que hay que hacerle mucho énfasis a los papás de que nos ayuden con la cuestión del hilo dental. Una vez que nosotros tenemos ya muy presente qué es lo que sucede y qué características tenemos diferentes entre la dentición permanente y entre la dentición temporal, entonces nosotros vamos a comenzar a ver qué tipo de opciones tenemos o qué tipo de tratamientos tenemos para que justamente podamos restaurar por sectores. ¿Qué vamos a hacer en la zona anterior y qué vamos a hacer en la zona posterior? Vamos a hablar un poco de lo que tenemos en la zona anterior. En esta tenemos muchísimas más opciones, hay un poco más de historia porque obviamente es la zona que siempre preocupa más, ¿no? Yo les comentaba que es justamente la zona en la que sonreímos y en la que se ve, en la que un niño cuando llega al kinder o cuando llega a la escuela o cuando va con los primitos o con los amigos es la que van a ver y le van a decir, ¡ay, tus coronitas o tus dientes metálicos! Entonces, es como la que ha tenido más investigaciones, se han tratado de facilitar diferentes técnicas justamente para poder dar este tipo de estética a los pacientes. Recordemos que en 1950 todo inicia con la introducción de las coronas preformadas de acero inoxidable, las típicas coronas que nosotros hemos visto y que conocemos. Tiene muchas características, son muy buenas, como ya sabemos ahorita la parte de las ventajas,
Posteriormente, en 1963, se propone el uso de coronas de oro y porcelana para niños. Obviamente esto se desechó. En el 66 se describe el uso de coronas con acrílico. El problema de este tipo de coronas con acrílico es que estaban contraindicadas cuando había una caries muy extensa, cuando había mordidas muy profundas, cuando eran pacientes bruxistas y bueno, se veía que también se desprendían con mucha facilidad, por lo tanto se desechan. En 1973 también se propone el uso de coronas de policarbonato y como un tipo de jacket de acrílico. También se desecha porque obviamente pues no era nada práctico en el paciente. En 1983 hay un gran avance porque Helfin realizan coronas de acero cromo con una ventana estética, lo que nosotros llamamos como coronas fenestradas. Esto daba una gran opción. Teníamos el sellado que nos daba las coronas de acero cromo, pero podíamos darle la cuestión estética. Obviamente nosotros ahorita lo vemos y no vemos nada estético. Pero bueno, de la imagen anterior que teníamos a esta, pues creo que es mejor poder verle, aunque sea una parte estética en el paciente, que verle todos los dientes metálicos. La desventaja de esta pues es que a veces no se tiene un buen sellado, sobre todo si no se sabe preparar de la manera adecuada y que se pigmenta la resina. Entonces, bueno, obviamente esto pues no dio como que todo el boom que tenía que haber dado, sin embargo es una técnica que seguimos utilizando. ¿Y qué pasó con esto? Pues obviamente se trató de modificar. Por el año de 1987 se propone una técnica de hongo. ¿Y en qué consistía la técnica de hongo? Pues bueno, se hacía un tratamiento radicular, se retiraba un poco de este tratamiento radicular dentro del conducto, no mayor a 5 milímetros, y se colocaba un tipo endoposte. Actualmente, en algunos casos con dientes con mucha destrucción, lo hacemos y colocamos este tipo de endoposte con ionómero de vidrio. No tiene que ser más allá de 5 milímetros, porque si no vamos a afectar el proceso de exfoliación. Se coloca, se restaura y posteriormente se hace como un tipo muñón, igual con el ionómero de vidrio lo podemos hacer. Y al final pues se coloca una corona que puede ser estética, una corona de celuloide. En 1994 se propone otra técnica que era arenando la parte vestibular de las coronas de acero cromo y sobre esta corona de acero cromo pues se colocaba el frente estético con algunas resinas especiales. Y esto hacía que se tuviera una gran ventaja estética, casi no se notaba. El problema era el costo, realmente era un costo excesivo. En 1990 ya salen como tal las coronas pre-revestidas para dientes primarios. ¿Cuál fue el problema de esto? Pues que tenían un sobrecontorneado, eran coronas muy anchas, eran coronas que también imposibilitaban el poder esterilizarse una vez que se probaba en el paciente. Entonces, bueno, ahí la cuestión de la asepsia no era como muy buena. La adaptación era muy difícil porque la corona, que son estas que estamos viendo en la imagen, la corona no tenía ningún margen justamente de la corona metálica. Entonces no podríamos nosotros adaptar la corona para que sellara bien y quedara bien contorneada en la preparación o en el órgano dentario. La otra desventaja, como yo le decía, era el sobrecontorneado que tenía, quedaba muy ancha y eso pues obviamente también afectaba porque nos daba un efecto de palanca. Entonces si el paciente se metía algún juguete o alguna otra cuestión, era muy fácil que se pudiera desprender este frente estético. Otro de los problemas es que muchas veces, y ustedes lo saben si han tratado con pacientes, como este caso tienen sobremordida. Entonces, a veces nosotros tenemos que recortar la corona para que esta corona quede y ajuste justamente a la altura en la que tiene que ir y no lo hagamos todavía una sobremordida más marcada. ¿Qué es lo que sucedía con estas? Pues que no se podían recortar. Entonces, si te quedaban largas, así largas las colocabas, esa era una gran desventaja. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, después se hicieron varios intentos de encontrar una manera de colocar una corona con un frente estético. En 1999, Janover hizo un estudio piloto de coronas con Arglass. ¿Qué es lo que él hace? Hace una muestra con 95 coronas de Arglass colocadas en dientes anteriores y las evalúa. Estas coronas lo que demuestran es que 79 tuvieron un comportamiento adecuado, 11 tuvieron un comportamiento aceptable y 5 fueron inaceptables. ¿Qué es lo que concluyeron con este estudio? Que por las características que presentaba el Arglass nos daba a nosotros un gran aspecto estético, que era muy similar al de las coronas hechas de resina, y desde el punto de vista clínico, pues que eran fáciles de poder utilizar, que no nos desgastaban al diente antagonista, que eso también era muy bueno. Y posteriormente se hace un estudio de un caso clínico en el 2009, ya con el cambio del material de Arglass, justamente cuando se hizo este estudio en ayuda de la doctora López, hace algunos años. Hicimos el caso de un paciente utilizando ya el cambio de Arglass para Sigmund
Y con Signum también tuvimos muy buena cuestión de estética. Las coronas que ustedes pueden ver ahí son esas coronas que se realizaron en un paciente y bueno, aquí podemos ver una imagen de cuando se colocan. ¿Qué es lo que se ve con estas coronas? Que bueno, nos dan una muy buena estética, que se pueden adaptar, que se pueden trabajar. Estas coronas las trabajamos nosotros, entonces le dábamos la adaptación adecuada, le dejábamos importante un margen en la zona cervical para que las pudiéramos contornear y eso nos permitiera que tuviéramos un muy buen sellado. Entonces, es una buena opción, realmente se está trabajando. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos, por ejemplo, cuando colocamos una corona de celuloide? Y es que no tenemos resinas que nos den la coloración exacta de los dientes temporales. Eso siempre ha sido como un problema, porque nosotros recordamos que parte de las características de la dentición temporal es que son dientes muchísimo más blancos, la tonalidad es una coloración muy blanca. Con la revolución que ha venido con las resinas ya tenemos gran extensión de colores, por ejemplo Carisma maneja A1, B1 y maneja muchas resinas para blanqueamiento. Eso es importante porque cuando nosotros las colocamos se nota un poco menos la diferencia entre una corona y un diente estético. Se han hecho también algunos estudios, un investigador, Tate, hizo estudios en donde vio qué pasaba cuando se colocaban coronas en dientes temporales y los tratamientos que él notó era que aproximadamente el 30% de los tratamientos con resina fracasaban, que los tratamientos que se colocaban de coronas con resina fallaban más o menos el 50% y que la menor tasa de fracaso que tenían eran las coronas de acero cromo con un 8%. Si nosotros podemos manejar la combinación de esto, de la de acero cromo, y darle aparte la estética con un frente estético que no esté sobrecontorneado, que podamos nosotros trabajar y que no sea de alto costo, obviamente tenemos garantizado un mayor éxito hasta que sea la exfoliación de los dientes. Vamos a pasar a la restauración de los dientes posteriores. Esta es un poco más o menos complicada, porque obviamente no hay tanta avance en la tecnología. Vamos a tener 3 tipos de lesiones que son de las cuales nos tenemos que ocupar más, que es la lesión oclusal, la lesión interproximal y de todas estas también lo que está mucho en boga, que es el tratamiento mínimamente invasivo. Tratamiento mínimamente invasivo incluye muchas cosas, pero aquí lo vamos a hablar de la manera específica de cómo trabajar sin desgastar diente sano. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que tenemos que hacer, cuando hay una lesión oclusal, tenemos que hacer restauraciones menos profundas. Recuerden que nuestra cámara pulpar está muchísimo más grande, más voluminosa y por lo tanto corremos el riesgo de nosotros poder hacer algún problema de pulpitis. Las lesiones oclusales casi siempre tendemos a restaurarlas con un material estético. Yo les comentaba que prácticamente la amalgama ya no la usamos. Obviamente aquí va a depender de las características del paciente, de las características del material y de las características de la situación en específico que se viva. No es lo mismo la consulta privada a la consulta en el sector público. Y de esto va a depender también las opciones de tratamiento que nosotros tengamos. No debemos de pasar esto por alto porque si no muchos me van a decir que pues bueno, en el sector público tenemos amalgamas y qué hacemos con ellas, ¿no? Entonces va a depender mucho de la situación en la que nos encontremos, pero normalmente hay que tratar de restaurarlas con cuestiones estéticas. Cuando son caries de aparición temprana es conveniente restaurar con ionómero de vidrio. ¿Cuándo se da esto? Pues cuando son pacientes muy pequeños, 1 año y medio o 2 años, que es realmente difícil tener el control de conducta del paciente, que no nos coopera mucho, que está el diente apenas erupcionando. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos garantizar un excelente aislado? Justamente ahí es cuando tenemos que empezar a ver las ventajas y desventajas que tenemos de un material y otro. Además, la ventaja que nos va a dar el ionómero de vidrio, pues es que nos va a detener un poco el avance de lo que se está generando, de lo que se está metiendo como caries. Aquí hay también un concepto que ya tiene mucho tiempo que se está utilizando, que es la famosa técnica TRA, y que lo que se hace pues es retirar todo el tejido cariado que hay con una cucharilla. Si se tuviera, en caso de que lo tengamos controlado dentro del consultorio, pues igual y con una fresa de baja velocidad. Si no, nada más con la cucharilla todo el tejido reblandecido que haya y lo restauramos con ionómero de vidrio. ¿Qué vamos a hacer en una lesión interproximal? Normalmente siempre optamos por corona metálica. Siempre le decimos al paciente, es muy difícil restaurar, muy difícil controlar que el paciente tenga una buena higiene, muy difícil controlar realmente que no se meta cosas a la boca, los juguetes, las plumas y todo. Podemos tener un ambiente controlado en casa, pero nadie nos asegura tener un ambiente controlado dentro de la escuela. O cuando ustedes dejan a los niños pues con las tías o que se van a la pijamada, cuestiones así, no podemos controlar ese tipo de situaciones. Pero también no debemos de perder de vista
que va a haber ciertos requisitos mínimos que puede cubrir un órgano dentario para que nosotros optemos por no colocar una corona metálica, sino por colocar alguna restauración con resina o por colocar alguna restauración que pueda ser con ionómero de vidrio. ¿De qué va a depender esto? Muy importante es, primero, que nos quede tejido dental a nivel gingival. Si no nos queda a nivel gingival, va a ser muy difícil que nosotros podamos tener un muy buen sellado. Va a ser realmente muy difícil que nosotros podamos ver en dónde está terminando nuestra restauración y garantizar de esta manera, pues que no vaya a fracasar. El otro es que nos quede todavía tejido remanente para que nosotros podamos apoyar la restauración o la obturación. Y finalmente, la otra que es muy importante es que nos quede esmalte alrededor si es que pensamos por colocar una resina. Si no tenemos zona de esmalte, no podemos hacer el adhesivo. Entonces es muy importante que coloquemos que tengamos, no perdamos de vista cómo está nuestra cavidad. Y finalmente, bueno, se proponen normalmente en la literatura 2 tipos de cajas interproximales. La primera, que es como la clásica, la que se extendía, que aquí, bueno, imagínensela, es de esta zona y se extiende hacia la zona oclusal y se regresa para acá. Pero también actualmente se maneja otro tipo de caja que se llama slot. Y el slot, la que tiene de diferencia es que no nos alargamos hacia la zona oclusal. Únicamente se queda la caja interproximal con las características normales que tiene una caja de tipo clásica, pero sin extendernos. También aquí empezamos a trabajar lo que yo le decía, tratamiento mínimamente invasivo. No es necesario a veces quitar o retirar tejido sano para que nosotros podamos ocupar una restauración. Si vemos que nuestra pieza dentaria ya está realmente muy dañada, que realmente es muy extenso lo que tenemos, que no hay manera de poderlo restaurar, bueno, entonces sí tendremos que optar tal vez por una corona metálica. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a brindar las mejores características y porque es con la que vamos a garantizar nosotros al paciente, pues que nuestro trabajo realmente quede ahí en boca hasta que estos dientes se exfolien. Y bueno, en los casos en los que ya no hay mayor tipo de restauración, pues inclusive tendremos que optar por una extracción. Yo les comentaba, siempre hay que darle al papá las opciones, siempre tenemos que decirle qué es lo que pasaría si ya no se puede hacer el tratamiento. Y bueno, en caso de que suceda, pues entonces también pensar en qué tenemos que colocar para evitar una maloclusión o para evitar pérdida de espacio, como en este caso se colocó un mantenedor de espacios. Otro de los puntos muy importante que también veíamos al inicio de la presentación es todo esto que yo ya vi. Ya tengo el conocimiento de cómo están los dientes permanentes y los dientes temporales. Me ubico en que estoy trabajando en dientes temporales. Le hago una buena exploración al paciente, le hago una muy buena historia clínica al paciente, puedo determinar cuáles son los puntos problemas y una vez que hago esto, tengo que pensar en cómo voy a trabajar con el papá. Yo les comentaba, es muy importante la comunicación con el papá. En esa primera consulta en que nosotros veamos a los papás, tenemos que transmitirle absolutamente todo lo que ahorita hemos visto, pero de una manera muy resumida, de una manera muy clara, para que ellos sepan por qué optamos por cierto tipo de tratamiento, por qué somos a lo mejor muy conservadores o por qué a lo mejor somos muy radicales. Esta comunicación con los papás va a ser una relación que se va a pasar de ser en una relación de adultos de 1 a 2, en un paciente pediátrico se va a convertir en un triángulo, el famoso triángulo que es el clásico, en donde el niño queda en el vértice del triángulo. ¿Por qué? Porque va a ser el foco de atención justamente tanto para los padres como para el dentista. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, yo como profesional o como dentista tengo que relacionarme con el papá. Le tengo que explicar todo esto, tengo que platicar con él cómo hacer un refuerzo positivo en el niño, que ahorita lo vamos a ir viendo. Cómo no que se convierta en un chantaje, qué es lo que tiene que modificar el papá en casa y en los hábitos alimenticios del niño para que pueda tener éxito la consulta. Tengo que no solamente educar al niño y fomentar acciones preventivas en el niño, tengo que educar al papá y tengo que fomentar actividades preventivas en el papá, y eso no lo debemos perder de vista, es muy importante. Al final esto pues es un triángulo. Actualmente en el libro de Box se comenta que hay un nuevo elemento. Este nuevo elemento se refiere a la sociedad, y entonces se cambiaría el triangulito a una pirámide. ¿Qué tiene que ver la sociedad? Bueno, aquí nos comenta que es todo lo que conlleva, ¿no? Que puede ser desde aspectos legales, las tendencias educacionales. Entonces también no debemos ahora perder de vista toda esta cuestión que está saliendo y poder manejar
toda la atención en el niño, pero a través del papá. Si tenemos papás ansiosos en el consultorio, vamos a tener niños ansiosos en la consulta. Si tenemos papás que están tranquilos y que saben cómo tienen que prevenir y cómo tienen que cuidar ellos mismos su cavidad bucal, es lo que le van a transmitir a nuestros pacientes. Entonces es muy importante que no pasemos por alto toda la comunicación con los papás, que no pasemos por alto y que no olvidemos que tenemos que educar a los papás. Que aquí finalmente el trabajo del dentista es un trabajo doble, porque no es nada más con el paciente que tenemos sentado en el sillón dental, sino que es también con los padres. Y tenemos que hacer la educación a los dos. Y después pues vamos a hablar un poco de lo que es el control de conducta. Si recuerdan, todos estos puntos que habíamos visto era parte de que nosotros lográramos tener un éxito en este tipo de restauraciones dentales. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el niño llega al consultorio dental? Normalmente va a llegar con miedo, preocupado, ansioso, a lo mejor con rabia, a lo mejor con celos. ¿De qué va a depender? Obviamente va a depender de todas las cuestiones previas a que llegue a la consulta dental. ¿Qué pasa aquí? Pues que a lo mejor el papá lo regañó antes de llegar a la consulta, pues va a llegar el niño ansioso, va a llegar estresado. Que a lo mejor venía dormido y lo despertaron, pues igual se va a despertar a lo mejor irritado. Todo este tipo de reacciones que podemos encontrar en el paciente pediátrico son las reacciones que nosotros tenemos que ir viendo cuando yo les decía desde que llega. Desde que yo estoy haciendo la historia clínica tengo que ir viendo el comportamiento del paciente para desde ahí detectar cómo viene el paciente. Si viene ansioso, si viene cooperador. Y desde ahí nosotros podemos ir viendo, dependiendo de la madurez que tenga el niño, de la personalidad que tenga el niño. Y muy importante, si tuvo situaciones o experiencias previas. Hay pacientes que llegan de primera vez y que va a estar en nosotros hacer completamente el modelado. Entonces eso es a lo mejor más sencillo porque el paciente se enfrenta a una situación nueva en la cual nosotros lo vamos a ir llevando de la mano. Pero ¿qué pasa cuando es un paciente que ya acudió a 2 o 3 dentistas, que se complicó mucho que lo pudieran trabajar y que él ya aprendió cierto comportamiento? Aquí el niño podemos encontrar algunas reacciones cuando lo coloquemos en el sillón dental o inclusive cuando el paciente va a entrar ya al sillón dental, ¿no? Puede ser que huya, puede ser que se comporte de manera agresiva, que empiece a patear, a levantar las manos o bien que comience a llorar. Y aquí cuando lloran puede ser que llore como tipo consolación para él solito, nada más llora, le escurren las lágrimas, o bien puede ser que sea un paciente que además combina estar agresivo con llorar. También hay niños que pueden llegar a vomitar o que te dicen que les duele el estómago. También hay algunos niños o hay algunos pacientes que te comentan que quieren hacer pipí, ¿no? Y tú estás en la consulta y dicen, es que me estoy haciendo pipí y me estoy haciendo pipí. Hay que empezar a detectar desde ahí si es realmente una cuestión de que el paciente esté teniendo esa necesidad fisiológica o que sea como una manera de escapar de la consulta dental. La Academia Americana de Odontología Pediátrica nos asegura que el manejo del comportamiento es una interacción continua entre el niño y el odontólogo. ¿Qué finalidad va a tener esta interacción entre el niño y el odontólogo? Es la comunicación y la educación con el fin de calmar la ansiedad y el miedo que tiene el paciente para que nosotros podamos hacer una buena restauración de los órganos dentarios y tener entonces una buena salud oral. Es bien importante que no perdamos de vista esto. Esto lo tenemos que manejar muy bien con los papás. Dependiendo del comportamiento que yo tenga con el paciente, me va a garantizar mucho del éxito en mis restauraciones o no. Importante entonces que sepamos que el fin es calmar la ansiedad y que está destinado a que nosotros podamos tener comunicación con el paciente. Hay muchas técnicas de control de conducta o de modificación de la conducta. Vamos a ver de una manera muy rápida cada una de ellas. Prácticamente en la consulta nosotros utilizamos todas. A lo mejor no somos muy conscientes, si somos odontólogos generales, de qué técnicas estoy utilizando, pero nos enfrentamos de repente a esa realidad de decir, bueno, llegó el paciente, llegó el papá y el niño tiene dolor. ¿Cómo lo voy a atender? Ya le hice la historia clínica y a lo mejor el niño pues no cooperó, pero tampoco lloró. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llamar la atención del niño? Tenemos varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, es el control de voz. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación de conducta? Es restablecer la comunicación que se perdió. Cuando a lo mejor el niño está llorando, tú estás hablando y el niño no te va a escuchar porque el niño está finalmente ensimismado en lo que no le está gustando, en lo que le está molestando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso?
La técnica consiste en cambiar el tono de voz. Entonces hay que cambiar el ritmo en el que estamos hablando. Yo puedo estar hablando así y de repente hablo un poco más alto y bajo el tono de voz. No quiere decir de ninguna manera que van a gritarle al niño. Inclusive se puede hacer bajando el tono de voz. Entonces, si yo estoy hablando normal, ahora voy a bajar el tono de voz y voy a hablar muy, muy, muy quedito, tal vez al oído del niño. En ese momento tiene que restablecerse la comunicación. Otro tipo de comunicación, y esa la tenemos que emplear desde que el paciente entra al consultorio dental, es la comunicación no verbal. ¿Qué va a hacer esta? Va a controlar la forma en la que se perciben las emociones. Y aquí aplica tanto para el paciente pediátrico como para el papá y como para el paciente adulto. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer los cambios que yo tengo en la expresión facial y no necesariamente. Recuerden que cuando ya tenemos al paciente dentro del sillón, yo tengo cubrebocas, tengo gogles o tengo careta y entonces la expresión facial se va a reducir únicamente a lo que puedan ver en nuestra mirada. Entonces es importante también poder trabajar con esto, que podamos nosotros transmitir la seguridad, la tranquilidad con nuestras acciones. Si también nosotros estamos nerviosos y ansiosos, se va a notar en la manera en la que nos movemos, en la manera en la que utilizamos las cosas y todo eso se lo transmitimos al paciente. Entonces es muy importante que tengamos un control de nuestras expresiones faciales. La técnica más usada, que es decir, mostrar, hacer, y es con la que deberíamos de iniciar cualquier tratamiento con cualquier paciente. Aquí hablo de paciente pediátrico y de paciente adulto. Es importante siempre porque fomenta la cooperación del paciente. ¿En qué consiste? Como la técnica lo dice. Yo le digo qué es lo que voy a hacer. Una vez que se lo digo, le muestro cómo lo voy a hacer, en dónde se lo voy a mostrar. Pues le muestro el instrumental, le permito que juegue con el instrumental, con lo que se puede obviamente jugar, que lo toque. Le muestro a lo mejor si yo voy a hacer una limpieza o una profilaxis, le muestro en su dedo cómo es el ruido, cómo se siente en su uña. Y así yo lo estoy acercando para que después lo pueda realizar o lo pueda hacer ya en boca del paciente. Y de esa manera hago decir, mostrar y hacer. Y bueno, muchas veces esto fomenta la cooperación del paciente. Una vez que tengo todo esto, ¿qué hago? Siempre hay que hacer refuerzos de tipo positivo o de tipo negativo. ¿En qué consiste el refuerzo positivo? Condiciona un comportamiento deseado. Es decir, si el niño me está abriendo bien la boca, entonces yo le voy a mencionar al paciente, lo estás haciendo muy bien. Mira, abriste tu boca súper bien. Mira, me estás ayudando mucho. Ah, qué bueno que me ayudaste a detener el eyector. Y desde ahí tengo que yo fomentar este tipo de comportamiento que el niño está teniendo. ¿En qué consiste? Pues obviamente en felicitar el comportamiento en el momento en que lo haga, para que el niño pueda asociar que lo que está haciendo es lo que se le está felicitando. Caso contrario, el refuerzo negativo. El refuerzo negativo modifica el comportamiento no deseado. No hay que confundir esto, muy importante, con tener un castigo en el paciente. No voy a castigar al paciente. ¿Qué es lo único que tengo que hacer cuando haga el comportamiento que yo no quiero? Decirle que eso no se hace. ¿Por qué? Pues porque se puede lastimar el dedo, porque si no nos vamos a tardar más. Hay que mencionarle el por qué, no nada más decirle no lo hagas y ya. Hay que mencionarle el por qué para que el niño pueda entender y pueda asociar por qué no tiene que hacer ese tipo de comportamiento. Otro es la distracción contingente. ¿En qué consiste esto? Pues en desviar la atención del paciente durante el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Pues de alguna manera está condicionado a que el paciente sea cooperador. Si el paciente es muy pequeño, es mejor que yo desvíe la atención del procedimiento que estoy haciendo. ¿Cómo la voy a desviar? Pues a lo mejor le cuento un cuento, a lo mejor le cambio el nombre a las cosas que estoy haciendo, igual le voy explicando todo lo que estoy haciendo mientras lo estoy realizando en su boca. Entonces estoy distrayendo su atención de lo que yo estoy haciendo y de lo que él está sintiendo en su cavidad oral. De esa manera podemos facilitar junto con la cooperación y tener un comportamiento de la manera más adecuada. La otra es escape contingente. También es muy importante poder utilizarla. Yo creo que también mucho la utilizamos tanto en paciente pediátrico como en paciente adulto. ¿Y en qué consiste? Pues en irrumpir el tratamiento por un momento. Que el paciente, sobre todo en niños que están un poquitito más grandes, quieren sentir de alguna manera que ellos tienen cierto control. Si yo permito y acuerdo con él desde el inicio que cuando algo le sea muy molesto, cuando se sienta muy cansado, que me levante la mano, y cuando él levante la mano, yo de alguna manera voy a parar un poco el tratamiento para que él pueda descansar. Y de esta manera hacemos que también el niño coopere. Otra manera de modificar la conducta es por medio del modelado.
va a consistir en que el niño observe un comportamiento apropiado. Puede ser en vivo o puede ser por videos. ¿Qué puedo aprovechar? Pues si el niño va con su hermano, su primo, su amigo, entonces en ese momento, cuando tengo al paciente que se comporta bien, paso al nuevo pacientito para que lo vea, para que vea lo que yo estoy haciendo en la boca del paciente, para que note que el niño está tranquilo, que no hay ninguna molestia, y eso va a reducir mucho la ansiedad y el temor que pueda presentar el paciente y nos va a facilitar que él pueda copiar lo que vio mientras pasó. Otra va a ser la desensibilización. Esta va a romper los vínculos que se tienen entre un objeto temido y de alguna manera vamos a ir condicionando también a que él no asocie todas estas cuestiones externas con que le dé miedo y ansiedad. Pero es importante establecer una escala de dificultad. Por ejemplo, si mi paciente a lo mejor tuvo ya experiencias previas muy malas y entonces él no quiere ni siquiera que yo pueda hacer la exploración intraoral, desde ahí tengo que establecer mi escala de dificultad. Tengo que establecer desde ahí que a lo mejor la primera consulta, lo que yo tengo que ganar o lo que yo voy a aproximar a mi paciente a desensibilizar, es que por lo menos él acceda a entrar y sentarse en el sillón. Y a lo mejor en una segunda consulta, que él acceda a que yo le haga una revisión intraoral. Y a lo mejor en una tercera consulta, pues que yo haga la limpieza y que le tome radiografías. Pero esto lo vamos a determinar, como yo les explicaba, viendo el comportamiento del paciente. Y obviamente esto implica pues que vamos a llevar a lo mejor 2 o 3 consultas sin que hagamos como tal un tratamiento que lleve a hacer algo restaurativo. Y es muy importante poder platicarlo con el papá. Yo les comentaba al inicio que de lo más importante que debemos tener siempre es una buena comunicación con los papás, pero también dentro del plan de tratamiento tenemos que manejar lo que tenga dolor. Y si tenemos nosotros un paciente que está presentando algún tipo de odontalgia, pues a lo mejor me tendré que brincar un poco la parte de la desensibilización para actuar directamente en la molestia que está teniendo. Y finalmente la que es muy cuestionada, pues es la restricción física. ¿En qué consiste la restricción física? Limita los movimientos para su protección. ¿Qué tipo tenemos? Pues la cama con red, el tipo de abreboca. No necesariamente todo el tipo de restricción física que nosotros tengamos en los pacientes quiere decir que lo voy a sujetar o que lo voy a colocar en la camita y que no le voy a permitir que se mueva. No, de hecho tenemos que ir trabajando con ellos para que poco a poco el paciente vaya cooperando. Pero ¿de qué manera yo me puedo comunicar con el paciente si, por ejemplo, él es muy pequeño y su capacidad de comprensión es muy poquita? Va a ser muy difícil que yo le pueda explicar todo lo que voy a hacer y que él entienda por qué lo voy a hacer. En ese caso, a lo mejor yo tendré que optar por utilizar un poco de restricción física. ¿Cómo la puedo hacer? Va desde que el asistente o alguien que esté ahí o el mismo papá te ayude a sujetarle las manos para que no las levante, o simplemente a colocar el abreboca. ¿Por qué colocamos el abreboca? Porque nos facilita mucho que nosotros podamos trabajar con más rapidez, que el paciente realmente coopere y que para el paciente sea muchísimo más rápido, que el paciente sea muchísimo más sencillo y menos doloroso. Si nosotros hablamos de repente y hemos sido pacientes, sabemos lo difícil que es mantener la boca abierta. Entonces es muy importante ahí que por favor, si podemos y tenemos la opción de colocar, lo hagamos. Todo este tipo de control de conducta, como yo les decía, va a favorecer que se pueda hacer una buena restauración en el paciente. Es importante, muy importante, que no olvidemos ninguno de los 5 puntos que vimos. Que tengamos un muy buen conocimiento, que sepamos qué condiciones se encuentra en nuestro órgano dentario para que nosotros sepamos realmente cuál va a ser el mejor material que vamos a colocar en la cavidad y que nos va a dar la mejor eficacia, que nos va a permitir que sea bueno, ya sea mediano o a largo plazo. Hay que apoyarnos mucho, como yo les decía, de las cuestiones de ionómero de vidrio. Los modificados con resina son muy buenos. Hay que apoyarse mucho de las cuestiones también estéticas en la zona anterior. Hay que apoyarnos mucho de las nuevas ventajas que tenemos de estas cuestiones. Yo les comentaba, si queremos algo bueno, hay que trabajar mucho realmente en poder conjuntar las dos cosas, ¿no? A lo mejor en poder brindarle al paciente en la zona anterior todas las ventajas de una restauración con corona metálica, pero también poderle brindar al paciente la cuestión estética y a lo mejor trabajándolo con coronas ceramizadas, utilizando lo que habíamos visto en Signum. O bueno, si no vamos a trabajar nosotros con algo que no requiera como tal una restauración con corona metálica, entonces no perdamos de vista colocar
pues a lo mejor una corona de celuloide que tenga las mejores características, que tenga los mejores colores. Pero también es bien importante, cuando hablamos de resina y que ya lo hemos visto, hablar del adhesivo. Recordemos que hay muchas generaciones de adhesivos, pero es importante que yo sepa con cuál voy a trabajar mejor. Recuerden, yo les decía que lo más importante con el paciente es trabajar muy rápido. Y ahí tengo que determinar qué va a ser mejor, si yo trabajo con un adhesivo de 7ª generación o si yo trabajo con un adhesivo de 5ª generación. Si yo trabajo con una de 5ª generación voy a tener un paso más. Y entonces tengo que modificar el control y la conducta a lo mejor 15, 20 segundos, 1 minuto más. Y va a depender de qué característica tenga el paciente para saber si yo utilizo a lo mejor el de 5ª generación. No sé si a lo mejor utilizo el Gruma2Bond o a lo mejor utilizo el de 7ª generación y utilizo el Self-Etch, y también poder combinarlo. Es bien importante leer entre cada marca de adhesivos, entre cada marca de resina, tengo que leer las instrucciones. Cada uno trae ciertas indicaciones porque así trabaja el material. No olvidemos que cada uno trae diferentes solventes, que cada uno trae diferentes indicaciones, si pongo aire o no entre una capa y otra, si es más recomendable colocar una sola capa o 2. Siempre hay que leer todas las indicaciones. Igual es importante a veces no combinar los sistemas. Si yo estoy trabajando con un sistema, trabajo adhesivo y trabajo resina. No combinar diferentes sistemas porque yo no sé realmente si me va a dar esa adhesión entre un sistema y otro. Igual, hay que buscar, si queremos cuestiones estéticas, tanto en molares o tanto en zona anterior, hay que ver el color de la resina. Yo ya les comentaba. Hablando, por ejemplo, de marcas, pues Carisma tiene unos muy buenos colores A1, B1 y también maneja colores de blanqueamiento. Eso es muy, muy importante que lo veamos, porque si no se va a ver, obviamente, una restauración mal. Si nosotros colocamos una restauración con un tono muy grisáceo, con un tono muy oscuro, pues entonces lo único que vamos a hacer es que se vea feo y que se vea un trabajo que hicimos de mala calidad. No olvidemos todo esto, y todo esto va a depender del control de conducta y va a depender de lo que nosotros veamos en el paciente. Si tenemos un paciente con las mejores características, un paciente cooperador en el cual yo pueda manejar todo este tipo de control de conducta, pues entonces puedo optar por hacer un tratamiento a lo mejor un poquitito más extenso, cuidando obviamente todos los detalles, pero eso me va a garantizar y me va a dar mayor éxito. Con esto terminamos. Realmente espero que haya sido de mucha utilidad, que puedan aprender algunos tips importantes. Muchas gracias nuevamente Inteligencia Dental, muchas gracias también a la compañía de Coolser, y pues bueno, no olviden, estamos nosotros también trabajando en la cuestión de poder darles más tips en este tipo de trabajo con pacientes pediátricos, que a veces suena que es muy sencillo, pero ya cuando nos enfrentamos al paciente vemos que no es tan sencillo. Entonces, bueno, métanse a la página de Coolser. Tenemos también una mesa clínica en la cual vamos nosotros a platicar un poquitito más de lo que es este tipo de tratamientos en los pacientes, y obviamente pues de una manera muchísimo más extensa. Digo, desgraciadamente la cuestión de platicar del tratamiento de odontopediatría es muy poco el tiempo que tenemos. Son muchas cuestiones en las que hay que ver, muchos factores que van a intervenir. Pero bueno, creo que esto nos puede dar como un panorama un poco más amplio de lo que debemos hacer y de lo que nos va a ayudar a tener mayor éxito en los pacientes. Muchas gracias.